Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora estamos conectados con Richard Arce, nuestro columnista en Perú 21. ¿Cómo está? Cuéntenos la columna de esta semana. Sí, la columna de esta semana se titula Héctor Béjar no es terrorista y hace referencia justamente a la renuncia que él ha tenido como ministro de Relaciones Exteriores en la semana pasada, en vista de declaraciones desafortunadas respecto a Sendero Luminoso y una alusión a la Marina de Guerra, que posteriormente él pudo aclarar que no se refería a la institución, sino a algunos marinos respecto a sucesos históricos que acontecieron en la década de los 70. Lo importante que hay que resaltar es evidentemente que este es un primer revés para el gobierno de Pedro Castillo y que no ha tenido el respaldo justamente del gabinete Bellido para que permita, por ejemplo, a Héctor Béjar ir al Congreso de la República y aclarar sus expresiones desafortunadas. Eso era importante porque también es responsabilidad de hacer entender qué sucedieron con estos movimientos guerrilleros en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, evidentemente haciendo referencia a la perspectiva histórica que representaron, porque justamente en esos periodos lo que se tuvo en varios países de Latinoamérica fueron gobiernos de facto, gobiernos militares que cometían flagrantes delitos y atentados contra los derechos humanos, imposición en la democracia y toma de poder, donde inclusive tuvo injerencia la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, según documentos desclasificados del propio Estado americano. Casos emblemáticos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala o el de Salvador Allende en Chile podrían confirmar lo que estamos testimoniando. Pero también en esas circunstancias no había otra alternativa que estos grupos de jóvenes se organizaran en colectivos y pretendan hacer la revolución en sus países, porque evidentemente se tenía este tipo de gobiernos. Basta mencionar el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que justamente uno de sus líderes era Daniel Ortega, que actualmente está en el poder y se ha convertido en un déspota, y de aquel movimiento revolucionario no queda absolutamente nada. Lo importante es hacer el desagravio público porque se ha dicho de todo de Héctor Béjar, con el que podemos discrepar, inclusive podemos ser críticos con el gobierno, pero no se puede llegar a tal nivel de descalificación y sindicarlo de terrorista. Terrorismo fue lo que hizo Sendero Luminoso y el MRTA en la década de los 80, asesinando mujeres y niños civiles en diferentes lugares del país, del cual todavía hay heridas pendientes en nuestra sociedad y se requiere sobre todo cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que exista un verdadero proceso de reconciliación y sobre todo se logre la justicia en las afectaciones que se haya hecho con muchas familias que vivieron justamente esta etapa bastante negra. Y lamentablemente hubo también algunas acciones de algunos malos militares que lamentablemente tuvieron consecuencias fatales y hubo violación a los derechos humanos que tampoco se puede soslayar en este contexto. Lo importante es hacer la diferencia respecto a lo que ha significado estos movimientos guerrilleros. En nuestro país debemos de recordar, era una época donde se llevaba a cabo la reforma agraria, un periodo bastante duro para los derechos humanos, sobre todo de poblaciones campesinas que eran vejadas en su dignidad y eran abusadas en aquellas épocas. No tengo ningún afán de justificar la violencia, al contrario, lo que tratamos de expresar en el artículo de esta semana es hacer entender qué significó estos fenómenos históricos. De dictaduras en los 60, en los 70, varios países se pueden testimoniar. Pinochet en Chile, la Junta Militar de Videla y Galtieri en Argentina, Stroessner en Paraguay, de la misma manera en Centroamérica, el Chivo Trujillo en República Dominicana, y podríamos seguir enumerando a muchos gobiernos militares de facto que cometieron atentados a los derechos humanos. Parte de nuestra historia, parte también de una política injerencista que tuvo en esa época Estados Unidos y que más bien nos llama a la reflexión para poder seguir aprendiendo. Dicho esto, más bien los esperamos esta siguiente semana, todos los sábados,
con la publicación de un nuevo artículo en Perú 21. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Richard Arce. Gracias a ustedes. Bien, ya saben, amigos de Perú 21, si quieren saber más, no se olviden de acudir a peru21.p.